Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo. Somos el equipo de Diego, Serrat, Blanca y yo, Fer, y les vamos a hablar sobre algunos fundamentos en la química orgánica. Bueno, para ello hay que definir qué son los mecanismos de reacción. Un mecanismo de reacción es un modelo que describe y explica lo que está sucediendo en una reacción. Es completamente teórico y nos va a estar diciendo paso a paso qué es lo que sucede para que ciertos productos se formen a partir de ciertos reactivos, por lo que se va a incluir el movimiento de los electrones, la ruptura y la formación de enlaces, así como los intermedios de reacción. Esto, bueno, las moléculas en donde justamente se ve más que nada este movimiento de los electrones, son las especies que se forman en un paso elemental y se consumen en el siguiente. Existen muy poco tiempo y son muy reactivos. Entonces, la reacción se divide en pasos pequeños o en etapas más simples. ¿Cómo es que ocurren esas etapas en los mecanismos de reacción? Los principales son de sustitución, de eliminación, que se abordarán más adelante, de adición y también se hablan de los de transposición. Pero bueno, eso básicamente es que alguno de los grupos funcionales de los sustituyentes cambia de posición. Y bueno, recordando algunos factores que permiten la reacción de los compuestos y movimiento de los electrones, es el efecto mesómero y el efecto inductivo. Y bueno, para ponernos en contexto, los mecanismos de reacción dan lugar a los diferentes tipos de reacciones orgánicas, como la reacción de síntesis, de descomposición, reemplazo simple, combustión, oxidación, desplazamiento y ácido base. Pues precisamente empezaremos con una adición, que es la halogenación de alquenos. Es un tipo de adición electrofílica en la que un alqueno reacciona con un halógeno X2 y da como resultado o producto a un dialoalcano, que básicamente es un alcano con dos átomos de halógeno. Los halógenos son esta familia de elementos, la familia 7, de la tabla periódica. Los principales son el flúor, cloro, bromo y yodo. El yodo no suele reaccionar con alquenos, mientras que el flúor es tan reactivo que produce una polihalogenación y la halogenación no se puede controlar. O sea, es tan reactivo que no se puede controlar, por lo que se suele ocupar cloro y bromo. Bueno, esta unión de los átomos de halógeno forma un ion, que es un ion halonio, que es el intermedio de reacción, y un átomo que quedará cargado negativamente. La apertura del ion se produce por el lado opuesto al halógeno, que es el grupo saliente, provocando que los halógenos queden en posición anti como producto final. Y bueno, para explicarlo mejor, ahorita un ejemplo. Bueno, nuestro ejemplo es la halogenación con bromo, donde el halógeno X2 es dos bromos enlazados. Entonces, pues terminará como resultado este dialoalcano que se ve en la última imagen con dos bromos. Entonces, pues, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué termina en esta formación trans? Bueno, vamos al principio con la primera molécula, en donde tenemos el enlace pi de los carbonos. Hay una zona de espacio tan pequeña entre los átomos de carbono que hay una densidad de electrones, por lo que actuará como un nucleófilo y se enlazará con uno de los bromos y dejará uno de los bromos con la carga negativa suelto y se formará un ion bromonio, que en este caso es nuestro intermedio. En este ion bromonio, uno de los dobles del doble enlace de los carbonos formará como un medio enlace, por así decirlo, con el bromo, dando esta forma triangular que se ve en el ion bromonio. Entonces,
estos enlaces estarán ligeramente polarizados hacia el bromo, ya que hay como que están empujando la carga hacia el bromo. Entonces, estos carbonos estarán teniendo una densidad de carga ligeramente positiva o positiva. Entonces, estarán actuando como electrófilos. Entonces, tenemos a un bromo cargado negativamente que actuará como nucleófilo, por lo que llegará a atacar por el lado opuesto a donde está este enlace carbono-bromo. Entonces, justamente acá en la segunda molécula que se observa aquí, bueno, en nuestro intermedio se ve cómo el bromo cargado negativamente ataca. Y de esta manera es que queda la formación anti. Bueno, ahora pasamos a la bromación de ácidos carboxílicos. Y bueno, ¿qué es la bromación? La bromación es un tipo de halogenación donde el átomo que se le añade a una molécula orgánica es, en este caso, uno de bromo, de ahí el nombre. Bueno, la bromación de los ácidos carboxílicos recibe un nombre especial, que es la reacción de Hell-Bolhard-Zelinsky. Y bueno, recibe ese nombre en base a sus tres descubridores. Primero tenemos a Carl Magnus von Hell, que nació el 8 de septiembre de 1849 y murió el 11 de diciembre de 1926. Él fue un químico alemán que junto a Jacob Bolhard y Nikolai Zelensky descubrió la halogenación alfa de ácidos carboxílicos. Él estudió química en el Politécnico de Múnich y Stuttgart y es también famoso por haber logrado la síntesis del carbohidrato más largo, con 60 átomos de carbono y 122 de hidrógeno. Después tenemos a Jacob Bolhard. Él nació el 4 de junio de 1864 y murió el 14 de enero de 1910. Él fue también un químico alemán y responsable de la mejora de la halogenación en alfa de ácidos carboxílicos. También describió otros procesos químicos, como la titulación de Bolhard y la ciclación, la ciclación de Bolhard-Erdmann. Y finalmente tenemos a Nikolai Dmitrievich Zelinsky. Él nació el 7 de febrero de 1861 y murió el 31 de julio de 1953. Él fue un químico ruso y soviético académico en la Academia de las Ciencias de la URSS. Y además de desarrollar la reacción, fue uno de los fundadores de la catálisis orgánica y también se le conoce como el inventor de la primera máscara de gas efectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la reacción como tal. La reacción de Hell-Bolhard-Zelinsky consiste en la halogenación del carbono alfa de un ácido carboxílico, recordando que el carbono alfa es el primer carbono después de un grupo funcional. Y se trata de la sustitución de un átomo de hidrógeno, un hidrógeno alfa, por un halógeno, en este caso pues un átomo de bromo. Para la reacción se emplea bromo molecular, ya que este va a reaccionar con ácido carboxílico, y también requiere de fósforo, en pequeñas cantidades, ya que en presencia de bromo, va a generar una molécula conocida como tribromuro de fósforo, y este va a actuar como un catalizador. Lo que diferencia la bromación de ácidos carboxílicos de la bromación de otros carbonilos, como el de cetonas y el de iodos, es que estos últimos no requieren de un catalizador, pues tienen la capacidad de ionizarse lo suficiente para reaccionar con el bromo en condiciones ácidas. Y bueno, vamos a hablar de la ionación más adelante, pero para que quede claro, la ionación es un proceso importante en la reacción y se trata de la formación de un doble enlace entre dos carbonos sobre el grupo funcional. Usualmente este grupo es una acetona o un aldehído. Además de que uno de los carbonos que participan en este doble enlace debe estar unido a un grupo hidroxilo. El trabajo del fósforo entonces es convertir el ácido carboxílico en una acetona para que este proceso se pueda llevar a cabo. La reacción de la bromación de los ácidos carboxílicos se puede dividir en 4 pasos, de los cuales el primero es la formación del bromuro de alcaloilo. Lo que tenemos primero es que se va a formar tribromuro de fósforo a partir de bromo molecular y pequeñas cantidades de fósforo. El oxígeno va a atacar al fósforo del tribromuro de fósforo y va a formar un enlace con este, liberando un ion bromuro en el proceso. El grupo hidroxilo se va a volver propenso a abandonar el compuesto, llevándose los electrones del enlace con él. Y el ion bromuro que se liberó va a atacar al carbono del grupo carbonilo. Y lo que va a hacer esto es que, pues, para que no viole la regla del octeto, los electrones del doble enlace se van a mover hacia el oxígeno, dándole una carga negativa, y formando un tetraedro intermediario. El grupo hidroxilo, entonces, va a abandonar la molécula con los electrones del enlace. Los electrones van a regresar a formar el doble enlace y vamos a resultar en una molécula con un grupo Z. Bueno, el siguiente paso en la reacción es la enolización.
Y esto lo vamos a ver más adelante, pero la enolización se puede llevar a cabo en medios ácidos o en medios alcalinos. Y si se lleva a cabo en medios ácidos, pues va a haber protones flotando en la solución. Estos se van a unir con los iones bromuro que también va a haber en la solución. Y de ahí es donde sale el ion bromuro y que el oxígeno va a atacar. Y en el proceso se va a llevar el protón y va a dejar los electrones al ion bromuro. Entonces, el oxígeno va a quedar con una carga positiva. Lo que va a hacer esto es que va a jalar los enlaces, digo, los electrones que forman el doble enlace del grupo ceto, y el ion bromuro va a atacar el hidrógeno alfa. Se lo va a llevar y va a dejar los electrones. Estos electrones lo que van a hacer es que van a formar un doble enlace entre el carbono del grupo ceto y pues el carbono alfa, lo que nos va a resultar en la forma de enol y otro ion bromuro. El siguiente paso que tenemos aquí es el de la bromación. Lo que va a pasar aquí es que el grupo hidroxilo, los electrones del oxígeno, van a pasar a formar un doble enlace con el grupo carbonilo. Y bueno, para que este no viole la regla del octeto, los electrones del doble enlace y el carbono alfa van a atacar a una molécula de bromo molecular y se la va a llevar, dejándole los electrones a la otra molécula de bromo y resultando en un ion bromuro. Este ion bromuro va a atacar al oxígeno del grupo hidroxilo y pues le va a dejar los electrones del enlace al oxígeno, lo que va a estabilizar su carga. Y bueno, pues como tal ya se llevó a cabo la bromación del carbono alfa, pero pues todavía no tenemos un ácido carboxílico. Eso va a ser el siguiente paso. Una vez que ya se llevó a cabo la bromación del carbono alfa, lo único que falta es regresar esta molécula a un ácido carboxílico. Y para esto se va a llevar a cabo un proceso de hidrólisis, recordando que estas reacciones se llevan a cabo en medios acuosos. Lo primero que va a pasar es que una molécula de agua, los electrones del oxígeno van a atacar al carbono del grupo carbonilo y van a formar un enlace con este. Esto lo que va a hacer es que va a dejar al oxígeno con carga positiva y pues el carbono estaría rompiendo la regla de octeto. Entonces, para que eso no pase, los electrones se van a mover hacia el oxígeno dándole una carga negativa. Cuando esto pasa, el bromo se vuelve propenso a abandonar el grupo y es lo que va a hacer. Y bueno, lo único que falta ahora es que otra molécula de agua llegue, los electrones van a atacar al hidrógeno y va a desprotonar la molécula de agua anterior. Lo que va a hacer es que va a regular la carga, la va a equilibrar y nos va a dejar con un grupo hidroxilo. Y pues la molécula otra vez es un ácido carboxílico. Y en este caso lo que hicimos fue de pasar de un ácido propanoico a un ácido bromopropanoico. Bueno, algunos ejemplos de la reacción de Hell-Bulhart-Zelinsky es, por ejemplo, que podemos convertir ácido fenilacético a ácido 2-bromofenilacético. También es posible convertir ácido propanoico a ácido 2-bromopropanoico. Y esto es una bromación un poco especial, ya que a partir de este ácido 2-bromopropanoico es posible crear un aminoácido. Esto cuando se hace reaccionar con amoníaco en una reacción conocida como amonólisis. Y en este caso, el aminoácido resultante es la alanina. A partir de ácidos carboxílicos bromados es posible también obtener otros derivados no sustituidos, como los ya mencionados aminoácidos y alfa-hidroxiácidos y alfa-cianoácidos. Bueno, para pasar al siguiente tema tenemos a la tautomería cetonol. Y bueno, ¿qué son los tautómeros? Primero, los tautómeros o desmotropismo son isómeros estructurales que se diferencian solo en la posición de un grupo funcional. Entre las dos formas isoméricas existe un equilibrio químico, y este equilibrio tautomérico consiste en la migración de un grupo o átomos. Tenemos varios tipos de tautómeros. Está la tautomería cetonol, en la que vamos a profundizar más adelante. Tenemos, por ejemplo, la tautomería anular, que es cuando se mueve un protón que ocupa dos o más lugares en un sistema heterocíclico. Si esto hace que la molécula cambie de conformación cíclica a lineal, también se le puede conocer como tautómero anillo cadena. Un ejemplo sería la glucosa, que puede existir en forma de cadena y en forma de anillo. Tenemos la prototropía, que esta se da por el comportamiento ácido-base de los compuestos. Y la diferencia entre los dos isómeros es en la posición de un protón, o sea que tienen la misma fórmula y número de cargas. Finalmente tenemos la tautomería de valencia. Es aquella en la que los dobles enlaces se forman y rompen rápidamente, sin la migración de átomos. Bueno, como ya vimos antes, los enoles son compuestos que presentan un doble enlace entre dos carbonos y en los cuales uno de estos carbonos está unido a un grupo hidroxilo. Los enoles son tautómeros de los compuestos carbonilos. Sin embargo, como los enoles son menos estables,
El equilibrio tiende a favorecer la formación de compuestos carbonilos, que usualmente va a ser una acetona. Y bueno, algunas características del tautomerismo son que hay un movimiento de átomos involucrado, siendo el de los alfa hidrógenos. Los isómeros pueden ser separados e isolados uno del otro, aislados, perdón. Las formas tautoméricas tienen estructuras diferentes, los compuestos están en equilibrio uno con el otro, el tautomerismo no afecta la longitud de enlace y tampoco reduce la energía de las moléculas, y puede ocurrir en moléculas planas y no planas. Bueno, como ya se mencionó antes, la enolización puede ser catalizada por medios ácidos o básicos. En este caso vamos a ver qué pasa cuando es catalizada por un medio ácido y empezaremos con la conformación enol. Lo que va a pasar primero es que los protones en el medio van a atacar el doble enlace entre los carbonos, protonando el carbono alfa y dejando el otro carbono con carga positiva. El carbocation resultante se equilibra por resonancia, brincando los electrones del oxígeno para formar un doble enlace con el carbón cargado positivamente, pero dejando el oxígeno con carga positiva. El oxígeno del grupo hidroxilo es luego desprotonado, quedándose el oxígeno solo con los electrones y equilibrado, resultando en la forma ceto. Si por el otro lado comenzamos con la forma ceto primero, el oxígeno de la acetona va a atacar un protón para formar un enlace hidroxilo. El oxígeno se queda con carga positiva debido a la falta de electrones y el hidrógeno del carbono alfa es atacado por el oxígeno de la molécula de agua. Los electrones del enlace con el hidrógeno forman un doble enlace con el carbono de la acetona y para no violar la regla del octeto, los electrones del doble enlace con el oxígeno se mueven hacia el oxígeno como tal y así equilibran la carga, resultando en un enol. Cabe mencionar que los medios ácidos van a favorecer la conformación enol. Ahora vamos a analizar qué pasa si la reacción es catalizada por una base. Si en un medio básico comenzamos con un enol, la base va a tomar el protón del grupo hidroxilo, dejando el oxígeno negativamente cargado. Luego, el ion enolato resultante se equilibra por medio de la resonancia y la protonación del carbono alfa gracias a la base con el protón anterior resulta en la forma aceto y a la base original. Si por el otro lado comenzamos con una acetona, el oxígeno de un ion hidroxilo va a atacar a uno de los hidrógenos alfa y lo toma. Los electrones del enlace pasan a formar un doble enlace con el carbono de la acetona y los electrones del doble enlace con el oxígeno se dirigen hacia el oxígeno para no violar la regla del octeto, dándole una carga negativa. El oxígeno entonces va a atacar un hidrógeno de una molécula de agua, robándolo y equilibrando su carga, resultando en un grupo hidroxilo, otro ion hidroxilo y un enol. Los medios básicos fuertes no favorecen ni a ni a las cetonas ni a los enoles, sino que favorecen a los iones enolato, ya que una base fuerte puede desprotonar el carbono alfa de la conformación ceto o puede hacer lo mismo con el ion hidroxilo de la forma enol. Bueno, como ya dijimos, la forma ceto suele ser la más estable, pero en ciertas condiciones el equilibrio se puede desplazar hacia la forma enol. Los principales factores para esto son la aromaticidad y los puentes de hidrógeno. Si la forma enol de una molécula logra alcanzar la aromaticidad, el equilibrio se va a desplazar por completo hacia esta. Un ejemplo sería el fenol, cuya forma ceto no se ha observado. Y en el caso de los puentes de hidrógeno, si hay una base Lewis presente, es decir, una sustancia que dona un par de electrones, la formación de puentes de hidrógeno internos estabiliza la forma enol. Esto ocurre, por ejemplo, en las 2,3-dicetonas. Otros factores que pueden influir son el disolvente en el que se encuentran, disolventes apolares favoreciendo la forma enol, o también si la forma enol favorece la conjugación de un doble enlace. En este caso también el equilibrio se desplazará hacia el enol. Bueno, algunos ejemplos de tautomería cetonol que podemos apreciar aquí son la acetona, que es la forma aceto, y el isopropenol, que sería la forma enol. También tenemos la ciclohexanona y el 1-ciclohexenol. También tenemos, por ejemplo, el 2,3-dihidro 1,4-naftoquinona, que sería la forma aceto, y el 1,4-dihidroxinaftalina, que sería la forma enol. También tenemos la acetilacetona y 4-hidroxi-3-penteno 2-ona. Ahora hablaremos acerca de las reacciones SN2 que reciben este nombre porque implican una sustitución nucleófila bimolecular. Y a grandes rasgos podremos definirlas como reacciones bimoleculares que implican ruptura y formación de enlaces y que además se dan en una sola etapa. Pero este concepto se irá entendiendo mejor conforme definamos los componentes que hacen parte de ellas y cómo es que estos reaccionan.
En pantalla tenemos en color morado y representado con la letra Y al nucleófilo y abajo de este el signo menos que nos indica que siempre tendrá una densidad de carga negativa. A un lado tenemos al carbono en color rosa y con la letra R, aunado al signo más que nos indica que siempre tendrá una densidad de carga positiva. Y por último tenemos al grupo saliente en color naranja y representado con la letra X. Además, abajo de él también tenemos el signo menos que nos indica, tal como en el caso del nucleófilo, que siempre deberá tener una densidad de carga negativa. Después de esto, lo primero que necesitamos saber es que el nucleófilo esté esperando poder enlazarse con el carbono, que este carbono es del tipo sp3, es decir, que solo puede formar enlaces simples, y que nuestro grupo saliente es un halógeno. Ahora bien, lo que estamos observando arriba como una reacción es lo que mencionaba hace un momento. Del lado izquierdo está el nucleófilo esperando poder unirse al carbono y del lado derecho el nucleófilo ya enlazado con el carbono y el grupo saliente aparte. Y bueno, esta es una ilustración que nos permitirá comprender mejor lo que dije anteriormente, solo que cambian los colores. En este caso, el nucleófilo está representado en color amarillo, el carbono en color negro y el grupo saliente en color morado. En la primera parte podemos ver cómo es que el nucleófilo se encuentra solo, mientras que el carbono está unido al grupo saliente formando el sustrato. En la segunda parte podemos ver dos enlaces, el carbono enlazado con el grupo saliente y al mismo tiempo con el nucleófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el enlace con el nucleófilo se está formando, el enlace con el grupo saliente se está rompiendo, pero eso está pasando al mismo tiempo, por eso se dice que se da en una sola etapa. Y finalmente, en la parte de abajo, vemos que solo queda un enlace formado, el que se da entre el nucleófilo y el carbono. En este caso, el grupo saliente ya está parte. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, al principio mencionamos que tanto el nucleófilo como el grupo saliente tienen una densidad de carga negativa y que esto les permite, lógicamente, la afinidad con el carbono, que es el único que tiene la densidad de carga positiva. Pero bueno, al final solo queda un enlace. ¿Qué pasa? Al principio el sustrato estaba polarizado. Entonces, el enlace que mantenía unido este sustrato, era un enlace fácil de romper. Entonces, al nucleófilo no le costó, digámoslo así, o al menos no tanto, romper este enlace para poder formar el suyo, porque su densidad de carga negativa era mayor. Entonces, fue el enlace que pudo ganar, veámoslo así. Bueno, esto nos da como resultado un cambio en la estereoisomería de la molécula. En este ejemplo podemos ver cómo es que el ion hidróxido está atacando al carbono por el lado contrario al que ese carbono está unido al bromo. Entonces, al final tenemos una posición distinta de los demás enlaces del carbono principal. Es decir, quedan en una posición contraria a la que tenían cuando el carbono y el bromo se encontraban formando el sustrato. Y bueno, aquí un ejemplo para poder terminar de entender mejor cómo es que se dan estas reacciones. Arriba tenemos indicado al ion hidróxido más bromuro de metilo
que resultan en alcohol metílico e ion bromuro. Bueno, pues en la parte de abajo está el mecanismo de esto. Podemos observar que el ion hidróxido es más bien un anión que tiene libres dos electrones completamente dispuestos a formar un enlace con el carbono que está junto a él. Al mismo tiempo, tenemos que el bromo ya está unido al carbono, pero están unidos mediante un enlace más débil que el ion hidróxido está intentando formar con con el carbono. Por lo tanto, como decía hace un momento, este termina ganando y el enlace que tenía el carbono con el bromo termina por eliminarse. Así, del otro lado, obtenemos alcohol metílico y aparte, como nuestro átomo de bromo termina convirtiéndose en un grupo saliente, pues queda como ion bromuro. Ahora tenemos a las reacciones E2. E2 por eliminación bimolecular. En estas reacciones se forman alquenos a partir de bases fuertes y haloalcanos. A continuación entenderemos cómo es que esto es posible, no sin antes ejemplificar cada una de las partes de estas reacciones. En color rosa tenemos un ejemplo de haloalcano. En color morado, una representación sencilla de cómo estaría actuando una base. Y en color naranja, el alqueno obtenido. Esto aunado al resto del producto de esta reacción. Y bueno, de estas es importante distinguir que generalmente en el haloalcano se tienen dos carbonos, uno alfa y otro beta. El alfa será el que tenga unido así el grupo saliente, mientras que el beta será el carbono vecino, que tendrá regularmente unido así un hidrógeno. La base tendrá que ser fuerte para que la reacción se lleve a cabo como tal, como una reacción E2. Y el alqueno que obtengamos se distinguirá obviamente por el doble enlace. Aquí un ejemplo para explicar y entender el mecanismo que da lugar a esta reacción. Pues resulta que se llama reacción E2 porque implica una eliminación. ¿Cómo se da? Bueno, pues la base, que recordemos debe ser fuerte, ataca, por así decirlo, al hidrógeno del carbono beta. Y esto provoca casi como si fuera una reacción en cadena, pero realmente está, pues sí, ocurriendo al mismo tiempo. Provoca que el arranque de este hidrógeno pase a formar un doble enlace en la segunda flechita. Se ve indicado esto y a la vez provoca que el grupo saliente pues salga. Esto se ve representado de mejor manera en el lado derecho. Vemos que se forma un doble enlace entre el carbono beta y el carbono alfa. Y es interesante notar cómo la estereoquímica es específica, es decir, la, la conformación del alqueno resultante será similar a la conformación que tenía nuestro... Y bueno, aquí un ejemplo para eh, poder ver representado el mecanismo de esta reacción. Está indicado con números y flechitas rojas.
En la primera vemos cómo la base está atacando al hidrógeno del carbono beta. Esta base termina por arrancar a este hidrógeno y al mismo tiempo esto hace que se pierda el grupo saliente. Entonces, ¿qué tenemos? Nos quedamos sin hidrógeno, lo que provoca que se forme un doble enlace entre ambos carbonos, alfa y beta, y que a la vez se pierda el bromo en este caso. Lo que podemos ver del lado derecho del, del ejemplo. Vemos el doble enlace, resultado de lo que acabo de mencionarles. Y bueno, como sabemos, esta es una molécula que nos habla de un alqueno. Es interesante notar que la estereoquímica no cambia en el producto, es decir, estamos hablando de una reacción estereoquímica específica. Por eso la estereoisomería no cambia. La del producto, cuando se trate de esto, de este tipo de reacciones, siempre será igual a la que teníamos inicialmente. Pero bueno, como podemos observar, estamos en este ejemplo empleando una base fuerte que pueda atacar correctamente al hidrógeno que tenemos en nuestro primer compuesto. De hecho, es por esto que es una reacción de eliminación bimolecular, porque la velocidad de la reacción depende de dos cosas, de la base y del sustrato, lo que nos indica que mientras mayor sea la concentración de estos, mayor será la velocidad, es decir, se dará de una forma más rápida, siempre y cuando, repito, la base sea fuerte. Y bueno, finalmente no solo tenemos el alcano, también tenemos, digámoslo así, una parte de la base, la, si, si se dan cuenta, la parte que no reaccionó como tal con el hidrógeno y el grupo saliente, además de agua, que era que es lo que tenemos a un lado de la base. Ahora vamos a ver las reacciones que se pueden presentar entre el grupo funcional carbonilo y el grupo funcional hidroxilo. En esencia, tenemos primero que el grupo carbonilo es un grupo funcional que va a estar desarrollado dentro de la química orgánica, el cual va a consistir en la unión de un par de átomos en donde uno va a ser el carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Cabe decir también que este doble enlace va a estar conformado por un enlace sigma y un enlace pi. Por otro lado tenemos el grupo hidroxilo, que va a ser un conjunto de compuestos inorgánicos terciarios, ya que contienen una estructura que consiste en átomo de hidrógeno, oxígeno y algún elemento que sea metálico. Este se puede encontrar en diversas formas, es decir, puede ser en forma de radical, en su forma de ion o también como un grupo. Y pasamos a la importancia del grupo hidroxilo. Aquí se puede decir que el hidroxilo, visto como desde una perspectiva de la química orgánica, participa más como un ion. Esto nos quiere decir que el tipo de enlace que va a presentar a la hora de relacionarse o interaccionar con otros metales va a ser de tipo iónico. Como resultado de esto, se puede afirmar que el grupo hidroxilo va a ser de tal trascendencia, dado que va a ayudar a definir las propiedades y transformaciones de muchos compuestos, ya sean de tipo orgánico o inorgánico. Se sabe también que sus protones de hidrógeno pueden ser arrebatados por bases fuertes y esto ayuda a que se formen sales. A su vez, esto es benefactor para la molécula, dado que le permite interaccionar con grupos que estén aproximados a ella
y a su vez que estén conectados a puentes de hidrógeno entre sí. Así se puede concluir que un lugar en donde esté presente la molécula o el grupo hidroxilo es potencialmente benefactor para la formación de agua. Ahora les voy a hablar de las reacciones del grupo carbonilo e hidroxilo. Estas reacciones van a aprovechar la electroeficiencia del carbono carbonílico, el cual, al ser susceptible de reacciones nucleofílicas, abre una gama de reacciones que se generan pues bastantes reacciones de este tipo. Primeramente tenemos la adición de reactivos de Grignard y se dice que el componente carbonílico sufre un ataque por parte del reactivo de Grignard y forma un alcohol ya sea secundario o terciario. Aquí en este gráfico pueden también ver la forma desarrollada que va a tener esta reacción y esto. La siguiente reacción entre el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo va a ser la formación de acetales y esta va a ser de mucha importancia, pues la reacción va a iniciar con un componente carbonílico, como se ve en el gráfico, y en presencia de un alcohol y un medio ácido se lleva a la formación de un acetal, que es una especie de diéter germinal. A su vez, normalmente el medio ácido que se utiliza es el ácido que comúnmente se conoce como ácido tosílico. En esta sección les voy a hablar de la reacción de Casirano y la formación de cianohidrinas, que son otras de las reacciones relevantes dentro del grupo carbonilo junto con el grupo hidroxilo. Principalmente en la reacción de Casirano se van a ver involucradas dos moléculas de aldehído, mismas que van a reaccionar en un medio básico para hacer el producto de oxidación, el cual va a ser el ácido, y su producto de reducción, el cual va a ser el alcohol. Aquí se ve en el gráfico una manera más desarrollada de interpretar esto, donde las dos moléculas finales van a modificarse en presencia de agua, dando como producto final el alcohol y el ácido. Para la formación de cianohidrinas, sabemos que estas tienen la característica de que un carbono va a soportar un grupo hidroxilo y un grupo ciano, y se va a nombrar como derivados de nitrilo. Aquí dentro de la reacción se ve también que necesita estar en un medio acuoso para poder llevar a cabo el proceso de reacción. En el gráfico se muestra cómo los átomos de estas moléculas interactúan para dar el producto final de un alcohol. Ahora vamos a ver lo que son las reacciones de ésteres que se pueden presentar y principalmente sabemos que los ésteres son moléculas orgánicas derivadas de los ácidos carboxílicos y los alcoholes. Estas mismas las podemos encontrar en una gran variedad y diversidad de sabores y olores, tanto de frutas como de flores y en algunos alimentos de la industria alimenticia. Vaya. Los tipos de reacciones que se presentan entre los ésteres se pueden dar por hidrólisis ácida, hidrólisis básica, comúnmente conocida como saponificación, hidrólisis de lactonas, transesterificación ácida y también en medio básico, reducción de ésteres a alcoholes, reducción de ésteres a aldehídos, reacción de ésteres con organometálicos, enolatos de éster y finalmente también se puede presentar la condensación de Claisen. Como vimos en la diapositiva anterior, existen varios tipos de reacciones de ésteres y aquí vamos a iniciar explicando la hidrólisis ácida, que esta va a ser justamente donde los ésteres se van a hidrolizar en medios acuosos, es decir, en presencia de agua y bajo catálisis ácida o básica, eso es indistinto. Esto justo con la finalidad de producir ácidos carboxílicos y alcoholes. Aquí podemos ver el gráfico que nos representa más o menos cómo sería esta reacción. Tenemos un éster y este va a reaccionar ya sea en presencia de agua y con la ayuda de protones de hidrógeno, y esto nos va a producir una molécula de ácido carboxílico y también una molécula de alcohol. En la saponificación, es decir, en la hidrólisis básica, esto va a ocurrir casi de la misma manera, solo que en la reacción, en lugar de usar protones de hidrógeno, se van a utilizar iones de hidroxilo y a su vez los ésteres se van a transformar en carboxilatos.
Ahora vamos a pasar con la hidrólisis de lactonas y básicamente las lactonas son ésteres cíclicos que se hidrolizan de forma análoga a los ésteres no cíclicos, es decir, estos van a sintetizar de la misma manera en presencia de agua y con ayuda de protones de hidrógeno. Así forman compuestos que contienen también ácidos carboxílicos y alcoholes. Aquí podemos ver en el gráfico la presencia de lo que es el éster en su forma cíclica y pues después de la reacción podemos encontrar que tenemos una molécula que lleva tanto el grupo de ácido carboxílico como el de un alcohol. Ahora vamos a pasar con la transesterificación ácida y esta básicamente nos dice que los ésteres reaccionan con los alcoholes en medios ácidos reemplazando su grupo alcoxi por el alcohol correspondiente. Es decir, que tenemos nuestra molécula y una vez que va a reaccionar en conjunto con un alcohol, vamos a tener también como un tipo de sustitución doble en donde se va a producir también un éster y un alcohol, solo que con una formación diferente. Continuamos con la transesterificación en medio básico. Aquí los ésteres transesterifican en presencia de alcóxidos según la reacción que van a llevar a cabo. Por ejemplo, en este gráfico que mostramos aquí, tenemos el etanoato de metilo, indicado con el número 1, que va a reaccionar con el etóxido de sodio para formar el etanoato de etilo, que es lo que podemos ver en el número 2, y el metóxido de sodio que tenemos en el número 3. Básicamente, el etóxido de sodio va a servir más bien como un catalizador de la reacción. Por otro lado, tenemos también la reacción con organometálicos. Y aquí va a ser necesaria la presencia de magnesio que se va a adicionar al éster, y esto va a ser con la finalidad de formar alcoholes terciarios en los cuales los sustituyentes que va a conformar la molécula que va a ser producto son iguales. Y eso se muestra aquí en el gráfico, donde tenemos nuestra molécula de éster, la reacción que va a utilizar como catalizador este magnesio y se va a adicionar al éster final, que es la nueva molécula. La siguiente reacción se trata de reducción de ésteres a alcoholes. Aquí, para esto se sabe que los ésteres se pueden reducir fácilmente en presencia de hidruro de litio y aluminio también. El factor reductor va a aportar iones de hidruro al carbono carbonilo, así transformándolo en un alcohol, pero no cualquier alcohol. Este va a ser estrictamente un alcohol primario. Y se puede denotar aquí en el gráfico que tenemos, que es que tenemos una molécula de éster y va a reaccionar teniendo como catalizador el hidruro de litio junto con el aluminio para producir finalmente nuestro alcohol. Se puede denotar en esta figura. Por otro lado, vamos a tener también otro tipo de reducción y va a ser de ésteres a aldehídos. En este se van a tener que cumplir ciertas características que son estrictas. Por ejemplo, se va a reducir en presencia de hidruro de disobutilaluminio y esto también a cierta temperatura, que la que nos exige es de menos 78 grados centígrados. Debe utilizarse un solo equivalente para detener la reacción del aldehído, ya que si no se lleva a cabo esto de la manera correcta, nuestra reducción, en lugar de realizarse hacia un aldehído, se realiza hacia un alcohol. La siguiente reacción se trata de los enolatos de éster. Para este tipo de reacción se tiene que saber como información previa que los ésteres tienen en su posición a hidrógenos ácidos mismos que van a tener un pK igual a 25. Esto les va a permitir que puedan ser sustraídos si se emplean cierto tipo de bases. Así, la base conjugada es un enolato de éster. Va a ser una especie muy nucleófila que justamente le va a conferir el poder atacar a un variado número de electrófilos. Y eso se puede observar aquí en el gráfico que se inserta abajo del título. Y finalmente tenemos la condensación de Claisen. Esta va a ser un tipo de reacción que justamente va a decir que cuando un éster con hidrógenos alfa se trata como un equivalente de base, es decir, un alcóxido, va a condensar para formar un producto de la familia de los 3 cetoésteres.
Aquí, como se puso en el ejemplo que está insertado, se puede demostrar cómo es la condensación de Claisen. En primera instancia, lo que está marcado en número 1 se trata del etanoato de etilo, que justamente va a condensar en presencia de un equivalente de etóxido de etanol, seguido de una etapa ácida para poder formar 3-oxobutanoato de etilo, y eso se traduce de otra forma en un 3-cetoéster. En esta sección les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son las reacciones de los ésteres, iniciando principalmente por la hidrólisis. Aquí, como fórmula química general, va a estar que tenemos una molécula de éster que va a reaccionar con una molécula de agua, y esto nos va a producir una molécula de ácido carboxílico y también una molécula de alcohol. En este caso específico, el éster que se está rompiendo es el etanoato de metilo. Aquí podemos ver la división en líneas punteadas de color morado, en donde el oxígeno va a tener un enlace con el metilo, y este enlace es el que se va a romper, dando prioridad al protón de hidrógeno que va a pasar a unirse con el etanoato. Esto nos va a producir un ácido metanoico, y de la molécula de agua va a quedar un hidroxilo libre, mismo que se va a unar también con el metilo que anteriormente quedó libre de la molécula de etanoato de metilo, y esto va a producirnos un metanol. Es así que podemos afirmar la regla de que un éster en presencia de agua o reacción con agua va a producirnos una molécula de ácido carboxílico y una molécula de alcohol. Ahora tenemos un ejemplo de transesterificación, y aquí, como podemos ver en la fórmula, tenemos la presencia de un éster que va a reaccionar con un alcohol, y esto nos va a producir otro éster y otra molécula de alcohol. En este caso particular vamos a trabajar de nuevo con etanoato de metilo y etanol, que va a ser el alcohol con el que va a reaccionar. Inicialmente, cuando estos interactúan, el enlace que tiene el oxígeno con el metilo del éster va a romperse, y el etanol también va a romper el enlace que tiene el grupo hidroxilo con el etilo, de tal manera que el etilo va a pasar a formar parte del etanoato, y el metilo junto con el hidroxilo van a enlazarse, produciendo así el metanol, y el etanoato que quedó libre se va a juntar con el etilo, así produce etanoato de etilo. Aquí podemos ver que realmente lo que interacciona en un principio, lo que va a llevar la reacción, son los mismos grupos funcionales. Sin embargo, la producción de estos también van a ser los mismos grupos funcionales, pero con una formación diferente.